Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros, tanto en Radio Sucesos como Telesucesos. Como le habíamos anunciado, estamos con el ingeniero Esteban Rodríguez, con el que queremos hablar de un tema que genera interés cuando se habla de Time to Build, temas de construcción, temas de sistemas para organizar instituciones. ¿En qué consiste este sistema? ¿Cómo analizar, cómo acercarnos a él sin confusiones? Porque cuando uno ve la palabra build, piensa en construcción y además cuando está ligada a la tecnología Lego. Correcto. Gracias, Claudia. Buenos días y gracias por su gentil invitación. En realidad el concepto Time to Build nace a raíz de los problemas que vemos que estamos atravesando a nivel país, ya sea a nivel de empresas, a nivel sociedad, y pensamos que era necesario disponer de un espacio para construir, un tiempo para construir, es decir, de pensar diferente en realidad. Y este concepto Time to Build va de la mano, por lo tanto, con una metodología que se le conoce como Lego Serious Play. Y ahí es donde viene el concepto de la construcción, pero es un concepto de construir de manera diferente, de manera creativa, buscar nuevas soluciones a los problemas que estamos atravesando con el fin de justamente generar nuevos proyectos, nuevas inversiones, nuevas ideas. Esto que usted menciona nos hace pensar en todo lo que significa estrategia y planificación. ¿Cómo buscar esta tecnología en base a cimentar y en base a ir anclando piezas, que uno piensa en Lego, pero anclando piezas, anclando decisiones y personas de un equipo? Bueno, lo que sucede es que justamente la metodología nace de la necesidad de Lego a mediados de los 90. En 1995, la persona que dirige Lego, que ya viene a ser el nieto del fundador, se daba cuenta que era necesario realizar nuevas estrategias porque los niños crecían cada vez más rápido. Es decir, los niños ya no jugaban con una caja de Lego, sino que se dedicaron mucho al uso de una tablet, de un computador, de redes sociales. Entonces, esta persona decide realizar un trabajo con sus colaboradores en búsqueda de nuevas estrategias. No, y si usted analiza el mundo Lego desde que nace de una carpintería, en donde hacen juguetes de madera en base a piezas, a lo que es Lego actual, pasando por películas, por presentación de una serie de elementos, hay desde la historia de cómo se diseñaba la persona en Lego. Correcto. Los muñequitos, por decirlo así, que eran parte de los Legos. En los años 90 hay un punto de quiebre frente a la tecnología. Y lo curioso es que la persona que dirige Lego se siente muy frustrado porque veía que la idea de desarrollar nuevos conceptos o nuevas estrategias no había espacio a ideas frescas dentro de su empresa, y eso es algo irónico en una empresa como Lego, que es una empresa tan creativa. Entonces, él se pone a investigar y descubre que había dos personas en Suiza, en Lausanne, que estaban dedicadas a inventar nuevas metodologías porque pensaban que las metodologías tradicionales estaban obsoletas. Es decir, todo quedaba en papel, la gente no se involucraba con nuevos proyectos, y le llamaban lo que sucedía el 20-80, es decir, solamente un 20% de la gente se involucraba en tratar de resolver apenas el 80% de los problemas. Pero cuando él se reúne con estas personas en el año 96, además identifica que coincide con ciertos valores, como por ejemplo que las personas son el eje fundamental y el éxito de una empresa, ¿sí? Y adicionalmente que la estrategia es algo que se vive, que es algo dinámico y que no está plasmado simplemente en papel. De eso nace la idea entonces de crear una nueva metodología donde la persona de Lego les dicen, miren, les doy mi empresa, invéntense en algo en base a una empresa real. Estas personas desarrollan una metodología con mucha experiencia en temas de estrategias, de negocios, de planificación,
pero se dan cuenta que faltaba algo para que la metodología sea lo suficientemente sólida, y en conjunto con otras personas descubren que lo que hacía el clic final era complementar con piezas de Lego, con fichas, y así nace la metodología Lego Serious Play, que básicamente lo que está orientado es a resolver cualquier tipo de problema, pero en base a una filosofía de construcción y de armar y de jugar con las manos. Ahora, evidentemente, ¿cuál es el eje central de toda esta metodología? Es que está comprobado científicamente que las manos están conectadas con las células del cerebro en un 70-80%. Y hay que conocer una limitante que tiene el cerebro, que es que en un momento dado tiene ciertas limitaciones de manejo de información de manera consciente. Entonces la metodología Lego Serious Play se aprovecha de esta limitación y de la explosión que existe al conectar manos-mente, haciendo funcionar otros ejes neuronales y que permite generar nuevas ideas y por lo tanto hacer que el ser humano descubra que sabe mucho más de lo que cree saber. Ahora, usted nos pone como ejemplo la propia empresa Lego. ¿Cómo aplicar y en qué empresas se está aplicando esta tecnología aquí en el Ecuador? En donde sí se necesita un nuevo manejo empresarial, es indudable. Hay empresas que tienen prestigio, trayectoria por muchos años, pero llegan momentos en que hay que tener una reingeniería interna. Así es. La metodología es transversal para cualquier tipo de negocio, ¿sí? La gente de Lego incluso dice, lo único que tú necesitas para aplicar un workshop o una metodología Lego Serious Play es simplemente involucrar a la gente, porque quieres involucrar a toda la gente. La metodología parte de que es una metodología 100%. Todos construyen y arman la solución con fichas de Lego y todos exponen ese modelo. Y dentro de la metodología, todos tienen en sus manos fichas de Lego. Es correcto. Es un poco rearmar una empresa hasta jugando. De hecho, esa es la fortaleza. Nosotros crecemos, aprendemos a comer jugando. ¿Y por qué cuando ya somos adultos o estamos a nivel empresarial dejamos de jugar? Por eso es Lego Serious Play. Es un juego, pero es un juego serio, porque además al construir con las manos existe una conexión muy fuerte con las emociones. Y eso hace de que el rato de construir, el hombre descubra que sabe mucho más de lo que pretende saber. Es decir, se está utilizando no solamente el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo del cerebro, sino además el inconsciente. Y eso es lo encantador de la metodología, porque como tú mencionas, Claudia, incluso pueden salir nuevas ideas y reconstruir ciertos conceptos o reconstruir procesos que el rato de trabajar en un taller descubres que se lo puede perfeccionar y mejorar. Entonces, cada persona tiene su espacio para construir con Legos y el core de la metodología son 4 pasos, es decir, se lanza una pregunta, un problema, un desafío, donde la persona debe estar clara del desafío y lo que se pretende solucionar. El segundo paso es la construcción, es decir, interactúo, manos, mente, desarrollo todo lo que yo puedo saber respecto a conocimiento y lo que va más allá con la creatividad y la imaginación al utilizar piezas de Lego. Tercero, comparto esa explicación del modelo y finalmente reflexionamos sobre lo que hemos generado y las ideas que hemos compartido. Pero hay algo más interesante que destaca Lego y es que normalmente en los talleres tradicionales hay gente que habla más, hay gente que habla menos, hay gente más extrovertida, gente más perfil bajo. Y además si uno piensa en talleres donde estén mezclados líderes de una empresa, directivos y gente más bien operaria, obreros, ¿cómo logras conjugar eso? Y lo que tú dices, hay gente que tiene miedo a hablar, miedo a expresarse, no tiene la misma facilidad de palabra. ¿Cómo trabajan con esta nueva metodología? Con la nueva metodología lo interesante es que se vuelve algo lineal. No debe horizontal, es decir, no existe estamentos o niveles de... No existe y además resalta mucho el lonely boy que llama Lego, es decir, aquel muchacho que es un poco más introvertido, que tiene grandiosas ideas, pero es un poco más callado. Y claro, en una metodología tradicional donde se trata de participar, de hablar, de hacer una presentación, posiblemente esas personas no salgan a flote sus ideas, pero con una metodología Lego Serious Play todo se vuelve lineal y todos tienen igual espacio para participar, de tal manera que el Lonely Boy desarrolla ideas increíbles porque es una persona que tiene una creatividad impresionante y todo el resto de grupos de personas regresan a ver a esa persona y dicen, wow, ¿quién es? Excelente idea, por ahí va la solución. Entonces también hay espacio para que el Lonely Boy pueda destacarse. De los
pasos que hablaba, es el enseñar, el estar ya jugando o creando cosas y generar y dar respuestas a problemas en base a las fichas. ¿Qué saca la empresa o la institución luego de este proceso y de esta dinámica que ustedes llevan a cabo? Muchas cosas. Primero, hay gente que sale del workshop y dice, wow, nunca pensé que de un workshop de 3, 4, 5 horas donde estamos jugando, haya podido conocer más de mi compañero de trabajo de lo que le he conocido en 3 meses, 6 meses. Entonces, primero, una mayor comprensión de tu prójimo y de tu partner. Segundo, también mayores ideas, es decir, no es lo mismo generar ideas en una conversación así que en realidad generando ideas incluso con diagramas en 3 dimensiones, como es nuestro mundo real, ¿sí? Porque tú estás desarrollando un modelo en 3 dimensiones. Y finalmente, tú puedes mejorar la calidad de comunicación con los equipos de trabajo y los colaboradores. Lo interesante de la metodología es que no ataca directamente a las ideas de las personas, sino a los modelos que construyen las personas. Por lo tanto, existe también mayor interés y mayor involucramiento y respeto por parte de todas las personas que están desarrollando el workshop dentro del trabajo. ¿Y qué ocurre con las conclusiones? Esteban dice, hay mayor conocimiento entre las partes, de pronto un compañero de trabajo con el que estuve sentado trabajando 3 meses lo conozco más en el workshop. Pero ¿cuál es la conclusión de beneficio para la empresa, para la comunidad que participe a través de esta tecnología? La conclusión depende del problema y de la empresa. Sí, tenemos que perfeccionarnos en esto. Hemos cometido errores en este proceso. Justamente en uno de nuestros últimos workshops, la semana pasada, el cliente pensaba que tenía ciertos problemas respecto a sus clientes, es decir, que sus clientes no sabían cómo encontrar la manera de administrar las soluciones que ellos trabajaban. Y cuando se hizo el workshop, se descubrió y hubo un mea culpa de la empresa al darse cuenta de que el problema no es el cliente externo. El problema era el cliente interno. Estaban fallando en temas de servicio y de comunicación. Entonces, lo que te ofrece el workshop al final es descubrirte y ver las mejoras que debes implementar como empresa y dónde debes atacar más tus fortalezas y entender cuáles son tus debilidades en pro de que sea un éxito el tema que estás trabajando. Lo interesante es que como tú estás desarrollando y estás implicando a todo tu equipo de trabajo en el problema, se vuelve muy interesante el tema de involucramiento de las personas y es algo que no queda en papel, sino que es algo que se va trabajando y queda en el consciente a largo plazo y obviamente con el compromiso de todos. Lo cual es muy importante. Queremos agradecer al ingeniero Esteban Rodríguez. Él nos habla de esta nueva forma, Time to Build, de trabajar al interior de las empresas, detectar problemas, lograr entre toda una institución, sus directivos, su personal, llegar a detectar problemas y además a detectar quienes tienen mayor creatividad para nuevas soluciones que permiten a las empresas crecer, avanzar e irse consolidando. Así es que muchísimas gracias a Esteban Rodríguez. Antes de ir a una pausa, queremos recordarles a ustedes que una de la importancia de tener carro propio está muy ligado a nuestra forma de ser. Por eso es que Chevy Plan nos ofrece diferentes opciones. No importa si es solo para pasear o para trabajar, tener un auto es posible con Chevy Plan. Planifica la compra de tu próximo Chevrolet sin intereses con las cuotas más bajas del mercado. Esto solo te ofrece Chevy Plan porque planificando sales ganando. Ustedes pueden contactar también a Time to Build a través de Lego Serious Play. Pueden encontrarlo en las diferentes redes sociales en lo que tiene que ver con www.timetobuild.xyz. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa y regresaremos con una entrevista al analista y periodista Martín Pallares. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Tómelo con calma.
¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016 toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Gracias por estar con nosotros. Como le habíamos anunciado, estamos con el periodista y analista Martín Pallares, quien es parte de Cuatro Pelagatos. Martín, hemos seguido con interés lo que publica Cuatro Pelagatos, los análisis, la opinión que ustedes expresan, pero también lo que investiguen. Uno de los últimos artículos que usted publica en este periódico virtual tiene que ver con relación Fuerzas Armadas, Gobierno Nacional, especialmente con el que tiene que ver con la parte naviera, la parte de la Marina. ¿Cómo mirar lo que está ocurriendo en estas relaciones entre Comando Conjunto de Fuerzas Armadas con su jefe máximo, que es el propio presidente de la República? Bueno, sí, Claudia, me parece que las relaciones entre el gobierno y los militares han llegado a un punto bastante crítico. Lo que comenzó con el impasse de los dineros del ISFA, ¿no es cierto? Cuando el presidente decide que lo que se había pagado al ISFA había sido en exceso, había sido excesivo, y decide y ordena que se devuelva 41 millones, que según él es la cantidad en exceso. Hasta ahora no ha sido posible hacer ese débito, o de lo que sabemos, no ha podido hacerse ese débito. El ministro de Defensa, Ricardo Patiño, salió a anunciar, sin embargo, no existe evidencia de que haya sido hecho. Los militares afirman de que no han sufrido este débito. Esto pone en una situación súper complicada al gobierno, porque es una situación donde están siendo desautorizados por sus subordinados. Recordemos que los militares son subordinados del poder civil. Le está quitando autoridad al gobierno. Pero yo creo que finalmente estamos llegando a una situación que me da la impresión de que estaba de alguna forma planificada, o es la consecuencia de una política del presidente Rafael Correa por ir minando y desautorizando y debilitando a las Fuerzas Armadas. Me parece que ahora las Fuerzas Armadas han llegado a un punto donde hasta cierto punto están no acatando órdenes, están desconociendo la autoridad en ciertas cosas administrativas, obviamente. Pero el tema es complicado, Martín, porque si uno piensa en Fuerzas Armadas, piensa en Ejército, siempre se ha dicho son obedientes y no dirimentes. Obviamente hay estamentos, ahí hay generales, hay almirantes, hay capitanes, oficiales y también la tropa. A lo largo de 10 años del presidente Correa hemos visto diferencias entre 9 años, entre Fuerzas Armadas y Gobierno Nacional, sobre todo las élites. Cuando se ha dicho deben unificarse los comedores, desde cosas muy pequeñitas como estos detalles,
hasta las críticas del presidente frente a los militares pasivos. Y los militares pasivos ya no tienen nada que hacer, es gente que está jubilada y por lo tanto dejaron de ser parte de. Y por otra parte una población, comentarios sobre todo en redes sociales que exigen que las Fuerzas Armadas tomen otra actitud. Me da la impresión de que todo ese acoso verbal, etcétera, era un tema más o menos tolerable para las Fuerzas Armadas, molestoso, pero muy molestoso, pero de cierta forma no afectaba ciertos fundamentos ya muy profundos. Pero llega lo del ISFA, y el ISFA no es solo un tema de los militares pasivos. El ISFA es el futuro de quienes están activos en este momento. Para los militares, y eso es algo que yo no soy experto en el mundo militar, pero de lo que he estado conversando e investigando estos días, para los militares el tema de su cesantía en el ISFA es sagrada. ¿Por qué? Porque ellos contribuyen con un 30% de su sueldo durante toda su vida para este fondo. Que alguien meta la mano en este dinero es absolutamente imperdonable. No importa que sean activos o pasivos. Recordemos además que los militares, los activos, muchos tienen parientes que son pasivos. Está en juego el futuro de toda una generación, de varias generaciones. Entonces, ese es un tema que es absolutamente intransable. Ahora, frente al tema ISFA y a los otros temas, ¿cómo piensa que puede desarrollarse las posiciones? Porque vemos que hay un orden que se da, aparentemente no hay el retiro, el débito de las cuentas del ISFA, pero también el propio gobierno nacional adeuda al ISFA enormes cantidades de dinero. Entonces ahí hay un tema muy entrabado, porque de pronto sería más fácil decir, de lo que le debo descuento los famosos 41 millones, y no tengo que debitar directamente. Entonces, ¿cómo mirar qué puede ocurrir? Y además, ¿cuál es la reacción? Porque si bien no todos los ecuatorianos son militares, gran parte de los ecuatorianos tienen familiares militares, tienen una carrera, lo que usted dice, a lo largo de muchísimos años han dado parte de su sueldo para tener una cesantía y una jubilación, y esto genera preocupación en diferentes sectores ciudadanos. Yo creo que básicamente es un problema de la crisis económica. El Estado no tiene plata ni para pagar sueldos. Entonces, hacer los pagos que le correspondía por ley hacer al ISFA le viene muy, muy pesado, si no es imposible. Esos 41 millones necesita desesperadamente el Estado. Me parece que nada de esto hubiera ocurrido si hubiéramos seguido en ese estado de abundancia y derroche en el que estábamos viviendo. Pero el precio del crudo ya está otra vez subiendo. Tenemos un crudo de $48 al inicio del año de Pero el costo del 20, Estado 30. El costo del Estado es demasiado alto. Es un Estado gigantesco, es un Estado costosísimo, es un Estado que solo funciona en momentos de bonanza absoluta. Recordemos que si uno ve los índices, por ejemplo, de desempleo y empleo, se ve que mientras el sector privado ha perdido una cantidad inmensa de plazas de empleo, el sector público más bien ha aumentado en este último año. Un poquitito, pero ha aumentado de todos modos. Entonces es un modelo político que no se puede permitir tener un Estado chico, pocos empleados, ¿no es cierto? Es un Estado... Y pocos recursos. Y pocos recursos. Es un modelo político que necesita la abundancia. Es lo que está pasando en Venezuela, es lo que pasó en Argentina, es lo que pasó en Brasil. Son modelos políticos que solo funcionan en abundancia administrada por el Estado. Entonces creo que lo del ISFA y lo de los militares es eso, es una de las aristas de esta crisis, de esta quiebra del modelo bolivariano, de la revolución ciudadana, como que se le quiera llamar. Hay varios puntos ahí, y uno de los puntos también de estos modelos ha sido la relación gobiernos-medios de comunicación. Mucho se ha hablado en estos últimos tiempos de la problemática que han sufrido los medios digitales. Hay un llamado precisamente de la Sociedad Interamericana de Prensa al gobierno nacional frente a su forma de actuar y de mirar y de pronto tratar a medios digitales. ¿Qué pasa con Cuatro Pelagatos? Bueno, con Cuatro Pelagatos no pasa, bueno, iba a decir no pasa nada, pero la verdad es que sí pasa. Yo creo que este modelo de que estábamos hablando, del modelo de la revolución ciudadana, modelo del socialismo del siglo XXI, como se quiera llamar, parte fundamental, una de las patas de esta mesa es el control, y dentro de ese control está el control a los medios. Y claro, el mundo digital, los medios digitales,
al no haber estado incluidos en la ley de comunicación, somos la rueda libre que está por ahí y que de alguna forma produce inconformidad, incomodidad a quienes quieren ejercer ese control, la gente del gobierno. ¿Cómo tratar de afectarnos? Bueno, de algunas formas, ha habido algunos ataques cibernéticos para tratar de echar abajo nuestro sitio. Ha habido reclamos, demandas de la Secretaría de Comunicación por fotografías que nosotros usamos de la Presidencia de la República, alegando que son de propiedad de la Secretaría de Comunicación. Esto quisiera que nos ayude un poquito. Cuando salen fotografías del señor Presidente de la República, ¿quiere decir que hay que pedir permiso porque es propiedad intelectual o está registrada por parte de la propia Presidencia? Son fotografías que nosotros utilizamos para ilustrar cosas como las sabatinas, etcétera, que son fotografías que están en la página web de la Presidencia, que son obra pública, y la Secretaría de Comunicación pretende que eso sea propiedad privada de la SECOM. Que tenga una especie de copyright. Así es, eso es lo que ellos pretenden, lo cual para nosotros es un absurdo sin nombre. Esas son obras pagadas por el Estado ecuatoriano, por los contribuyentes ecuatorianos. Son obras públicas y como cualquier obra pública es de acceso general por todos los ciudadanos. Este es un principio que afortunadamente se acepta en los países donde están radicadas las grandes empresas del Internet, como Twitter, como Google, como YouTube, que a pesar de que hay algunas de que echan abajo cuando hay la notificación, sin embargo, le devuelven a uno cuando uno explica, mire señor, estas fotografías fueron tomadas por empleados públicos, quienes aparecen en las fotografías son funcionarios públicos, esto no es propiedad de nadie. Justamente ayer me parece, algunos tweets de Cuatro Pelagatos y de algunos usuarios que fueron echados abajo por quejas de la SECOM ya han sido restablecidos. Martín Pallares habla de la importancia de los medios digitales que no están normados en la famosa ley de comunicación y son un medio alternativo al momento actual. Además, la forma más fácil de enterarse. La madrugada de ayer todos sentimos el temblor y al final, ¿qué fue lo que actuamos? Buscar inmediatamente en Twitter qué había pasado. ¿Cómo garantizar este tipo de protección a los medios digitales que se convierten en la forma más rápida de que los ciudadanos sepamos qué está ocurriendo? Un ejemplo muy complejo y duro al mismo tiempo es el terremoto del 16 de abril, los movimientos fuertes que se dieron ayer, casi llegaron a ser terremoto en la zona de desastre. ¿Cómo cuidar y precautelar esto cuando vemos y a veces nos quejamos los propios ciudadanos de que no era suficiente información? Del 16 de abril para tener noticias del Ecuador, luego del sismo a las casi 7 de la noche, recibimos información de país algunas horas más tarde. Nos enteramos por redes sociales y por canales internacionales. Yo creo que, bueno, en este caso estamos hablando sobre todo de redes sociales. Yo creo que el mundo de las redes sociales es un mundo construido por los ciudadanos, por cientos de miles, por millones de ciudadanos. Me parece que los ciudadanos tienen que cuidar que este sea un espacio en el que no intervenga el Estado. Me parece que cuando el Estado interviene, cuando el Estado logra tener una capacidad de control sobre eso, se desvirtúa por completo la esencia de ese mundo virtual, donde la gente es dueña del espacio, donde puede haber caos, puede haber una serie de problemas, pero ese caos, ese desorden, siempre es preferible al direccionismo, al control estatal, porque el control estatal siempre va a tratar de proteger al poder. Y los ciudadanos, lo que somos, en esencia, somos seres que nos resistimos al poder. Y más aún cuando están ejerciendo como periodistas. ¿Qué ocurre, Martín, con Cuatro Pelagatos? ¿Cómo planifican? Ustedes nos están diciendo por qué escogen un tema sí y un tema no. Los cuatro famosos pelagatos, ¿cómo determinan qué temas tratar a través de sus portales? Porque una cosa son las redes, que ustedes responden inmediatamente por lo que acontece en el país o en el mundo. Pero yo cuando escogen artículos, hacen análisis como el que mencionábamos, Relación Fuerzas Armadas ISFA, ¿en qué basan su escoger tal o cual tema? Son temas que nosotros consideramos que son fundamentales para la discusión pública, temas que nosotros consideramos que son indispensables en el debate sobre la cosa pública.
muchas veces son temas que los medios tradicionales no están tratando precisamente por este temor a la ley de comunicación, que es una espada de Damocles sobre los medios de comunicación. Son temas de actualidad. Somos poquitos, somos apenas 3 periodistas que escribimos, más Crudo Ecuador, que es más bien un humorista. Entonces tratamos de seleccionar aquellos temas, los pocos temas de interés social. Son temas que creemos que deben contribuir a la conversación nacional, a la conversación que ocurre precisamente en el mundo digital, en redes sociales, donde yo creo que está la gran conversación nacional actualmente, para enriquecer, para proveer de datos, proveer de puntos de vista y enriquecer ese debate sobre la cosa pública. ¿Cuán cómodos o incómodos se sienten cuando son mencionados en los propios enlaces? Sobre todo a Martín le han mencionado muchísimas veces cuando era parte del Grupo del Comercio. ¿Cómo se sienten al ser mencionados por el propio presidente? Bueno, yo creo que en este tema ha cambiado mucho, ¿no? Cuando comenzaron estos enlaces y cuando comenzaron los insultos, definitivamente eran momentos muy, muy complicados. En el Ecuador, a pesar de todos los problemas políticos que habíamos tenido, no estábamos acostumbrados que desde el poder se criminalice un oficio, que se criminalice una forma de pensar. Entonces para nosotros siempre fue muy incómodo. Sin embargo, me parece que esta fórmula ha ido perdiendo peso, ha ido perdiendo lógica. Sin embargo, sigue siendo molesto, sigue siendo muy indignante que se usen recursos públicos para insultar a los propios contribuyentes, que son los que financian los enlaces y las plataformas de estas estatales desde donde ahora se van a financiar con donaciones, en teoría. En teoría. Hasta ver que eso sea cierto, hay que esperar. De todas formas, me parece que las donaciones son tan graves como lo otro. ¿Quiénes van a donar? ¿Cómo es posible que fondos privados vayan a financiar actos públicos? ¿A cambio de qué? Una empresa, imaginémonos que hay una empresa que le regala al señor presidente una cantidad de dinero para que mantenga sus espacios de los enlaces. ¿A cambio de qué será? O que empleados públicos decidan dar una cuota para, también hay una serie de preocupaciones allí. El momento, también, pero el momento que los funcionarios públicos sean financiados por las empresas privadas, se habrá desnaturalizado ya completamente la función pública y entraríamos ya en una especie de locura, de una demencia institucional ya sin límite y sin nombre. Con esto vamos a terminar la entrevista. Gracias a Martín Pallares. Cuando hemos hablado de las relaciones Fuerzas Armadas, Gobierno Nacional, él demuestra la preocupación que existe en las Fuerzas Armadas frente al ISFA. Él dice, en la vida de un militar todo el tiempo ahorra a través del ISFA para tener una muy buena pensión, tener jubilación, tener fondo de cesantía. Y también hemos hablado sobre el tema libertad de expresión frente a los ataques que han recibido las redes sociales de medios digitales. Además, se ha mencionado lo que significa que las fotografías del propio presidente de la República en enlaces y en otros espacios tengan una especie de copyright de la Secretaría de Comunicación. Él dice que son fotografías de personajes públicos tomadas por empleados públicos y por lo tanto pueden ser utilizadas por los medios digitales o los medios del país. Es propiedad de todos los ecuatorianos porque es financiado con fondos públicos. También se ha mencionado lo que significa las reacciones del señor presidente en los enlaces cuando critica duramente a ciertos sectores de medios de comunicación y periodistas. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a una pausa y entrevistaremos al señor embajador de México, doctor Jaime del Arenal. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV.
¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016 toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Gracias por continuar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, estamos en este momento con el embajador de México, el doctor Jaime del Arenal. Con él queremos hablar de varios temas. Uno de ellos, doctor y embajador, es el apoyo que México brindó para el tema del sismo. Un sismo que sigue generando preocupación. Ayer tembló muy duro la tierra, todos lo sentimos hasta en Quito. ¿Cómo ha sido el apoyo de México? Había mucha expectativa de los topos mexicanos, expertos en rescatar personas en desastres, dieron una muy buena mano. ¿Cómo fue la cooperación de México hacia Ecuador en esta época tan dura por el terremoto? Pues por fortuna la cooperación fue casi inmediata, Claudia, porque pudimos avisarle a México inmediatamente el temblor y México estuvo prácticamente listo a la espera del llamado del gobierno ecuatoriano para poder enviar sus equipos de rescate. Esos consistieron en 112 elementos de distintas instituciones mexicanas, fundamentalmente destinadas al rescate inmediato de víctimas o de sobrevivientes. Desgraciadamente no encontraron sobrevivientes, pero sí rescataron 6 cuerpos y además después se prolongó durante 10 días más con un grupo de técnicos estructuristas que se quedaron sobre todo en la ciudad de Puerto Viejo, pero también hicieron trabajos en Montecristi y en Manta para verificar la calidad y de las construcciones afectadas por el sismo. Independientemente de esto, también el gobierno mexicano envió inmediatamente 3 aviones oficiales llevando muchas toneladas de equipo humanitario, de alimentos, de agua, en fin, de todos los insumos que solicitó el gobierno ecuatoriano, y después ha enviado la Embajada de Ecuador en México, pues todo lo que se ha recaudado por parte de la sociedad civil mexicana, por parte de las instituciones, por parte de los ecuatorianos que viven en México, pues 8 aviones más. En total ha sido prácticamente 11 o 10 aviones que han llegado ya a Ecuador, llevando pues una ingente colaboración, motivo de esta solidaridad que tenemos los mexicanos por la experiencia misma que tuvimos en la tragedia que afectó a la Ciudad de México en 1985. Sí, una tragedia que todavía muchos recordamos cuando el DF, literalmente, muchos edificios se cayeron y generaron una serie de problemas a México y América Latina. Embajador, en este espacio de solidaridad, usted habla de 10 u 11 aviones que han venido, más equipo de personas para ayudar en temas de rescate y en evaluación de edificaciones. La información de la evaluación de las edificaciones, ¿cómo se está poniendo en conocimiento tanto las autoridades locales como nacionales? Ayer vimos en el propio Puerto Viejo que edificios se vinieron abajo luego del sismo de mediodía. Sí, el equipo mexicano operó a partir de las propias autoridades locales de la provincia de Manabí, se reunieron en Puerto Viejo, ahí se pidió el auxilio de estos técnicos mexicanos
y ellos fueron dejando el registro de cada una de las instalaciones que podían ser habitables, las que debían de ser derruidas de inmediato y las que potencialmente habría que derruir. En esto consistió la ayuda mexicana, independientemente de la ayuda que prestaron otras instituciones, ya no las oficiales del gobierno mexicano, sino las organizaciones de los llamados topos. Son varias organizaciones, no es una sola organización, que son sociedades formadas en 1985, que algunas días vinieron a la zona del desastre, también vinieron otras instituciones privadas, es decir, la Universidad de Michoacán envió personal también, el grupo de notarios mexicanos también recaudó una cantidad importante para donar para la reconstrucción de educaciones educativas, es decir, la ayuda mexicana se manifestó de muy diversas maneras y no solamente a través del gobierno federal. No, esto es importante escuchar la solidaridad de México hacia Ecuador. En otros temas, embajador, ¿qué ocurre? Hace algunos meses vimos noticias sobre el tema del visado de Ecuador hacia México. ¿Cómo está este proceso de que los ecuatorianos podamos ir a México sin necesidad de una visa de por medio? Sí, en efecto, el procedimiento sigue avanzando, prácticamente está concluido. Ha sido un poco complejo porque implica pues muchos elementos de verificación y sobre todo la actuación de varias instituciones, no solamente de dos instituciones como pueden ser los servicios migratorios o los ministerios de Relaciones Exteriores, sino implican un complejo mundo de acciones y de verificaciones de equipos, de sistemas, pues para dotar de seguridad toda la migración que pueda darse por motivos de turismo o toda la capacidad que tengan las personas de poder trasladarse de un país a otro. Esto avanza. Esperemos que este año ya finalmente terminen, como decíamos todos, la eliminación de visas por parte del gobierno mexicano, pero esto va a ser a decisiones políticas, a decisiones que tengan que darse ya en un plano mayor que el meramente técnico. También hemos tenido también el problema del problema de los cubanos asentados en el Ecuador. Como usted sabe perfectamente, muchos cubanos buscan irse ya a Estados Unidos por la vía mexicana. En ese sentido hay que ser muy explícito. México sigue aplicando el visado para los ciudadanos cubanos que residen en cualquier parte del mundo y que no es sino a través de los procedimientos de migratorios que están establecidos por la legislación mexicana, como ellos pueden trasladarse a México. En ese sentido, las acciones que emprendió México con los cubanos residentes en Costa Rica o Panamá son excepcionales, pero en el caso ecuatoriano, como en el caso colombiano, como en otro caso, tienen que seguirse los procedimientos migratorios propios. En estos procedimientos, ¿qué ocurre si los cubanos llegan de alguna forma a México sin los suficientes visados? Hemos visto los problemas en otros países centroamericanos, hemos visto en Guatemala, en Honduras, que se quedan varios grupos de cubanos que se originan, que empezaron su viaje en Ecuador, sí, pero que llegan a los países de Centroamérica y no tienen la documentación. ¿Cómo están actuando? Sí. ¿Cómo facilitar también este tema que tiene que ver muchísimo con el tema humanitario? Sí, si llegan a México, por cualquier razón, si llegan a México, ya es posible que ellos puedan trasladarse directamente a la frontera de Estados Unidos y pasar a la frontera norteamericana. Si llegan a México. El problema es que no pueden llegar a México si no tienen un visado. Si llegarían sería una forma irregular, pero ya estando en el territorio mexicano pasarían al territorio estadounidense. El problema precisamente consiste en que es un tema humanitario, pero también es un tema que no necesariamente es humanitario, es decir, hay ocasiones en que ya hay una población cubana residente en un país que ya ha optado por ese país y que ahora necesitan o quieren simplemente trasladarse a otro país, ¿no? No solamente por cuestiones de que en su país hayan tenido que emigrar recientemente, sino que ya llevan años en un país X, puede ser Ecuador, puede ser Colombia, puede ser Brasil, puede ser cualquier otro país, y de repente, o por las situaciones que puedan tener ellos en consideración, querer trasladarse a Estados Unidos. Y entonces ahí es cuando se amparan un poquito en esa situación de ayuda humanitaria, que no es lo mismo, hay que distinguir cuando es un problema realmente humanitario, cuando es un problema simplemente de migración, es decir, ya no quiero estar aquí y ahora quiero irme a otro lugar, ¿no? Y eso hay que tenerlo por eso muy claro, y por eso es que México mantiene el requisito del visado para este tipo de migrantes. ¿Y ustedes, en el caso de la embajada aquí en Ecuador, tramitan también visados para cubanos? Sí, desde luego. Nosotros tramitamos todo tipo de visados para cualquier extranjero que se encuentre residente en el Ecuador. Lo que se exige simplemente para ese visado es que cualquier extranjero, cualquier ecuatoriano, cumpla los requisitos migratorios que establece la ley de migración mexicana. Hay varios temas en la relación México-Ecuador, embajador. Uno es la parte cultural. Ustedes tienen el Fondo de Cultura Económico. Se reinauguró la Plaza México el año pasado. ¿Cómo están estas relaciones en el ámbito cultural? ¿Qué
ayudan a hermanar más aún los pueblos de Ecuador y México. Sí, efectivamente, uno de los aspectos de la relación más intensa, más activo, con más frutos es la relación cultural entre México y Ecuador. Como usted refiere, Claudia, efectivamente la presencia del Fondo de Cultura Económica aquí en Ecuador ha dinamizado mucho estas relaciones, pero no se ha quedado ahí, sino que también pues toda la gran calidad de la cultura mexicana tiene ofertas interesantes para ser valoradas por los ecuatorianos. Precisamente la semana que entra en el Museo de la Ciudad, en la capilla del Museo de la Ciudad, se va a hacer la inauguración de una magnífica muestra que se llama Rayuela, en conmemoración de los 100 años de la novela de Julio Cortázar, donde 50 artistas plásticos mexicanos, sobre la idea del juego de la rayuela, que en México se llama el avión, han hecho una serie de obras de distintos materiales que se van a exponer sobre esta idea de convivencia a través de un juego que es común para América Latina. La pregunta que podemos hacer, ¿y con las obras también pueden jugar los asistentes? También va a haber posibilidades de que los niños jueguen ahí, que interactúen, es la idea esa de que interactúen con este juego de la rayuela, que es tan divertido y tan interesante y tan barato, ¿verdad? Es un juego muy elemental que todos jugamos en la niñez y que da origen a esta novela importantísima de un escritor argentino. Entonces ahí tenemos una fuerte presencia. Esta exposición ha estado ya expuesta en otros países de América Latina, yo llegué a Ecuador. Próximamente también estamos en espera de recibir una muestra magnífica de esta fotógrafa mexicana espléndida que es Graciela Iturbide, que tiene unas fotografías increíbles sobre la realidad mexicana y que va a poder ser expuesta también. Estamos buscando un lugar donde pueda ser presentada, probablemente también en algún centro de exhibición por portrait del Ayuntamiento de Quito, pero vamos a tener esta presencia de esta gran fotógrafa mexicana. ¿Cómo salir de Quito a otras ciudades del Ecuador? ¿Cómo ustedes están presentando la cultura mexicana en otros lugares del país que no sea la capital? Sí, efectivamente ese es uno de los deseos principales de la Embajada Mexicana, que no se quede la oferta cultural o la presencia de la Embajada simplemente en Quito, sino que se vaya a Santo Domingo, que se vaya a Guayaquil, que vaya a Cuenca, que vaya a Ibarra. En ese sentido es difícil, porque en ocasiones necesitamos el apoyo de las instituciones locales, porque siempre hay costos, siempre hay cosas que pagar y a veces los recursos no alcanzan. Pero en ese sentido sí podemos nosotros tener una presencia cultural más o menos definida en algunos lugares. Hemos tenido presencia en Guayaquil, vamos a tener presencia en Ibarra. Siempre que recibimos una muestra para ser presentada en Quito, nosotros la ofertamos a otras ciudades y ahí es donde tenemos que firmar convenios para ver si se pueden exhibir en otros lugares. En todo caso, este embajador siempre está listo para dar conferencias y para hablar de México y su cultura en cualquier otra parte que no sea Quito. Es decir, en ese sentido tengo una actividad intensa en todo el país para poder hablar de México, de sus problemas y su cultura. Otro punto y otra arista es la parte económica. ¿Cómo están las relaciones comerciales Ecuador-México, México-Ecuador? Bueno, a diferencia de la parte cultural, la parte educativa, la parte de cooperación que siguen avanzando, la parte comercial sí se ha frenado o se ha detenido o no ha podido avanzar, debido a que fundamentalmente pues son visiones comerciales diferentes de cada país, son distintos modos de entender el comercio. También es cierto que en ocasiones los productos que hay para intercambiar son los mismos. Entonces ha sido un punto ciertamente un poco gris, un poco oscuro, que no ha podido avanzar en la relación entre México y Ecuador. Sin embargo, las instituciones, los ministerios de comercio están ahí, los vicecancilleres o subsecretarios de Comercio Exterior siempre están en contacto, tratando de encontrar una fórmula que permita aceitar esta relación y que avance hacia adelante. Usted habla de su presencia en varios foros como conferencista. ¿Cuáles son los ejes de sus conferencias y cómo conocer más al mundo mexicano a través de su embajador? ¿Qué es lo que Ecuador le pide al embajador que hable sobre su país de origen? Bueno, yo creo que lo que les importa a los ecuatorianos conocer es un poco los lazos culturales que nos unen. Es una pregunta muy frecuente. ¿Qué nos une? ¿Qué nos diferencia? ¿En qué somos semejantes? ¿En qué somos diferentes? Desde luego el reconocimiento de los aportes culturales al Ecuador siempre han sido subrayados por parte de los ecuatorianos. A veces se nos pide que abundemos en ellos y también se nos pide que hablemos sobre todo de las posibilidades de intercambio. Esto es capital, ¿no? Cómo poder estar más presentes los ecuatorianos en México, cómo poder también los mexicanos estar más presentes. Acuérdense que esta es una labor que no depende nada más de los gobiernos, también
implica a las instituciones, a las empresas privadas. Por ejemplo, este sábado viene Maná, va a estar aquí en Quito, hasta en Guayaquil. Va a estar en los estadios. Efectivamente, entonces acaba de estar los Pumas jugando contra el Independiente, por desgracia perdieron los Pumas. Pero y en cambio los ecuatorianos van a decir, por suerte ganó el Independiente. Exactamente, entonces las relaciones están ahí muy estrechas, no siempre pasan por los gobiernos. A un embajador lo que le corresponde es responder a toda iniciativa que tengan los gobiernos provinciales o el gobierno central o la iniciativa privada. Pero cuando usted habla, ¿qué nos une y qué nos diferencia? ¿Cómo decir del embajador que ya está algunos años acá? ¿Qué nos une? Porque uno debe pensar que aquí en Ecuador hasta los serenos se dan con mariachis. Sí. Entonces, ¿cómo buscar estos lazos de unión, pero al mismo tiempo visibilizar qué nos separa? Híjole, es que es tan parecido. Es tan parecido. Pero, híjoles, es mexicano. Los tonos de voz, desde luego, son diferentes, aunque debo decir que los ecuatorianos y los mexicanos hablamos muy similarmente. Yo creo que somos los países que más hablamos más similares en todo el continente americano. Yo también diría que Ecuador y México son los países que más se parecen. Entonces, yo creo que yo lo que hago es mucho enfatizar las diferencias, ¿no? Y las diferencias yo creo que las tomo en cuenta, pues sobre todo en el ámbito pues de la gastronomía, donde si bien hay elementos muy comunes, pues ciertamente la riqueza de las sopas ecuatorianas es muy característico, el uso del mote, el uso de muchos ingredientes que en México no se conocen, pues marcan una diferencia cultural. Otra diferencia muy importante es que nosotros no somos un país andino, entonces el país andino siempre tiende a ser un poco más tranquilo, más suave, más espiritual, ¿no? Los mexicanos somos mucho más, ¿cómo podemos decir?, más vitales en el sentido de más grito, más explosivos. Yo creo que la diferencia entre el pasillo y el mariachi, que es clarísima, ¿no? Es decir, mientras que la música ecuatoriana es más ligera, más melancólica, efectivamente, pues nuestra música es mucho más estridente, ¿no? Y en ese sentido también habla de las formas de reaccionar, ¿no? Yo recuerdo cuando vino el Papa Francisco aquí a Quito, pues las formas de manifestación del ecuatoriano son mucho más tranquilas, en cambio las del mexicano son más explosivas, ¿no? Yo creo que ahí estaría la diferencia, ¿no? En todo lo demás somos muy similares, ¿eh? Somos países muy hospitalarios, nos gusta hacer hospital, nos gusta presumir nuestro país, nos gusta exhibirlo al extranjero, estamos orgullosos de lo que somos. Yo diría que hay una diferencia también importante, el ecuatoriano por su geografía no acaba de conocer bien su país geográficamente hablando, o sea, no viaja mucho internamente. En cambio los mexicanos sí hemos podido generar un turismo interior importante que nos ha permitido conocernos a nosotros desde la península de Yucatán hasta la península de Baja California, es decir, hay un conocimiento un poco mayor de la... Pese al tamaño de México. Pese al tamaño de México. Dificultades geográficas, somos un país pequeñito, pero México es enorme. Es enorme y tiene más facilidad de comunicación, porque también tiene zonas muy planas, ¿no? Todo el altiplano, la parte del norte, es abigarrado en el istmo, más bien en la parte de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, la parte sur. Después se convierte en un país un poco más plano, pero desde luego la geografía ecuatoriana es muy difícil, muy complicada, es verdaderamente un pañuelo arrugado y luego suelto, ¿no? Un papel que se aprieta y luego se suelta y es muy difícil. Pero yo creo que lo demás es muy similar, ¿no? ¿Qué es lo que más extraña el embajador de su tierra? ¿Qué es lo que más extraño de mi país? Bueno, pues las amistades, a la gente, a los amigos, desde luego. Porque teniendo la familia aquí, pues lo que más extraña son las amistades. Ahora, ¿qué es lo que más extraña? Pues fíjese que aquí casi de comida nada, porque de no ser la jícama y los mameyes, realmente prácticamente uno encuentra todo aquí. Entonces hasta las tunas las encuentra, las verdolagas, en fin. ¿Qué son las verdolagas? No, pues es una raíz, hay unas plantitas que están ahí que se crecen en el campo, que aquí no se las comen los ecuatorianos, pero nosotros en México con carne de puerco se hace un platillo delicioso. En fin, pero prácticamente no se extraña mucho, estamos muy cerca, ya estamos a 4 horas prácticamente de distancia entre un país y otro por línea aérea y realmente pues está uno realmente muy cerca de su país. Y aquí no se entienden mucho las diferencias, ciertamente no es un país muy grato, es un país que lo recibe a uno con una gran calidez humana, con una gran expectativa en su naturaleza, es decir, es un país maravilloso que uno lo sorprende verdaderamente, o sea, estar en las lagunas de los Andes a 3.000 metros sobre el nivel del mar es una maravilla, meterse a la selva es una cosa realmente inusitada, ir a las Galápagos, ¿qué le puedo decir, Claudia? Es decir,
Realmente Ecuador es un país que se gana mucho a cualquiera que lo visita. Lo que yo digo es que es el gran desconocido, ¿no? Es el gran desconocido y todo lo que hagan los ecuatorianos para darse a conocer va a ser en beneficio de toda la humanidad, se lo digo con toda realidad. Qué bueno escuchar al embajador de México decir esto, que todo lo que hagamos los ecuatorianos porque en nuestro país se conozca más, beneficia no solo al Ecuador, sino a la humanidad entera. Sí, definitivamente. Gracias al embajador Jaime del Arenal por estar con nosotros. Bueno, hemos hablado de varios temas. Uno, la solidaridad mexicana en el tema del terremoto. Más de 10 aviones han venido con carga para apoyar a los damnificados, la presencia de más de 100 expertos en la zona de desastre, tanto para rescatar como para evaluar los edificios que tuvieron problemas. Por otra parte, también el hablar de este enorme intercambio cultural entre los dos países. Todavía nos falta la parte comercial y económica, se está intentando, somos países similares, pero hay que robustecer también la relación comercial. También este mensaje que nos da de que esperamos que este año dejemos de necesitar los ecuatorianos visa para México, son temas engorrosos por temas administrativos, pero hay que hacer que seamos y tengamos una comunicación más fluida y los ecuatorianos no necesitemos este trámite para ir a México. Además, es muy lindo escuchar a un extranjero hablar también de nuestro país, esto que dice que hay que conocer más del Ecuador, que tenemos que aprender más de nuestro país porque es un gran escondido, es una gran incógnita para el mundo y hay que hacerlo y mostrarlo más. Él dice también las similitudes entre estos países, pero también las diferencias. Pensamos que la comparación más clara es hablar de pasillos y mariachis. Gracias al embajador Jaime del Arenal. Gracias por estar con nosotros y gracias a nuestros anunciantes, a Cheviplan, a la Cooperativa Policía Nacional y EMAPS. Estaremos con ustedes mañana a partir de las 7 horas. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Punto de Vista. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista. Un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.